Muchísimas gracias. Siempre es un placer volver a la casa de uno, ¿verdad? Uno recuerda siempre la U con muchísimo cariño y, y ha aprendido un montón de todos ustedes, ¿verdad? De los profesores acá en la U. Entonces, sí, muy agradecido y espero cualquier comentario es bienvenido. El trabajo es preliminar. Entonces, les voy a hablar acerca de pronósticos en general. Mis coautores son la profesora Yusun Chang y el profesor Jun Park, son mis supervisores de tesis de la Universidad de Indiana, y nuestro otro coautor es Michael McCracken, que es investigador en el Banco de la Reserva Federal de San Luis. Entonces, el descargo oficial, que las ideas presentadas acá son solo nuestras y no representan la posición del Banco de la Reserva Federal, del sistema de la Reserva Federal o del Banco Central de Costa Rica. Ok. Uh, Creo que no me está sirviendo el... Ah, ok, perfecto, ahora sí. Entonces, ¿por qué necesitamos pronósticos puntuales? Entonces empecemos con qué es un pronóstico puntual. Pronóstico puntual es, necesito saber el próximo año cuál podría ser el crecimiento de la producción en Costa Rica, por ejemplo. Digamos que es 3%. Ese es un valor puntual, es un simple número, ¿verdad? Entonces, aquí tengo una cita de Alan Blinder, que es un economista muy famoso americano, cuando él era parte de la junta directiva del sistema de la Reserva Federal. Entonces, él nos explicaba acá cuál era el enfoque que él utilizaba para tomar decisiones de política. Entonces, lo que agarraba era muchísimos modelos econométricos, teóricos y demás. Nunca confiaba en alguno individualmente y trataba de combinarlos de alguna manera para obtener un valor puntual, que ese valor fuera lo más robusto o confiable posible, y con eso él tomaba decisiones. Entonces, ¿por qué necesitamos eso? Porque hay un montón de toma de decisiones que son con miras hacia adelante. Si nosotros queremos invertir, si queremos definir tasas de interés, pensar en tipos de cambio, decidir acerca de patrones de consumo, necesitamos información de qué esperar a futuro. Incluso desde el punto de vista de política, si queremos comunicar o incluso anclar expectativas, necesitamos hacerlo con valores puntuales usualmente, o incluso las mismas reglas de política como la regla Taylor usan estimadores puntuales. Sin embargo, como les mencionaba, estos tienen que ser confiables. Hay muchísimos potenciales problemas a los que podemos enfrentarnos, por ejemplo, errores de medida en los datos. Podemos tener que nuestros modelos están mal especificados, pueden haber problemas de cambios estructurales en las series de tiempo, incertidumbre, etcétera, etcétera, que es algo que está muy en boga, de hecho, actualmente con las políticas que se están tomando en Estados Unidos. Entonces, tener pronósticos puntuales que sean confiables es algo muy difícil de obtener y sin embargo lo necesitamos. ¿Y qué pasa con pronósticos de densidad? ¿Qué es esto? Entonces, la idea es la misma. Yo quiero pronosticar cuál puede ser el crecimiento de la producción un año hacia adelante, pero en lugar de obtener un valor puntual, yo voy a obtener múltiples valores en el soporte de la distribución del crecimiento del PIB y la probabilidad asociada. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, espero, con un 50% de probabilidad que el crecimiento sea 3%, con un 20% que sea 2 y con otro 20% que sea 4. Entonces, al fin y al cabo, en lugar de tener un único valor puntual, yo lo que tengo es toda una potencial distribución de los posibles valores y las probabilidades asociadas que podría tener el crecimiento de alguna variable objetivo. Entonces, esta literatura inició como una manera de medir incertidumbre alrededor de los valores puntuales pronosticados. Y es lo que usualmente nosotros vemos como los gráficos de abanico, los que se volvieron famosos en los bancos centrales, que fueron introducidos por el Banco de Inglaterra en los 90, que básicamente lo que te dicen es, bueno, esto es lo que esperamos que pase con la inflación y aquí tenemos los intervalos de confianza. Ese es como el primer caso de pronósticos de densidad, y digamos que la forma más sencilla de hacerlo es tome un modelo o tome una encuesta y trate de hacer remuestreo, y con eso se puede tener una especie de densidad. Pero hay otras formas, hay muchísimas formas de poder obtener pronósticos de densidad. Lo que pasa es, a partir del 2019, un artículo bastante importante que se publicó en American Economic Review por parte de Adrian, Boyarchenko y Giannone, ellos dijeron, bueno, utilicemos estos pronósticos de densidad para más. Tienen más información, podemos tratar de explicar el por qué tienen la forma que tienen y cuáles son los determinantes de las diferentes secciones de esta distribución. Entonces, toda esa literatura empezó y ahora se llama crecimiento en riesgo, por ejemplo, si nos enfocamos en crecimiento, en la cola izquierda de la distribución, o puede llamarse inflación en riesgo si nos enfocamos en inflación en la cola derecha de la distribución. Entonces, queremos estudiar cuáles son los determinantes
de que el crecimiento pueda ser bajo, va a estar relacionado con recesiones. O cuáles son los determinantes de que la inflación pueda ser alta. Pero bueno, esto nos dice que los pronósticos de densidad, tienen contenido predictivo que deberíamos de estar explotando de alguna medida. Puede haber asimetrías en las distribuciones, que es lo que usualmente uno observa en recesiones expansiones. La cola izquierda generalmente tiende a ser más larga que la derecha. Pueden haber cambios en los regímenes o cambios estructurales en las series de tiempo. Eso tal vez podría ser capturado por estas densidades. Cosas como volatilidad estocástica, multimodalidades. Esto lo que se refiere es que cuando yo computo una distribución de manera más flexible, tal vez yo tengo diferentes modas en diferentes secciones de la distribución y eso me está dando información adicional. Lo otro es, bueno, yo a partir de un pronóstico de densidad, yo puedo obtener pronósticos puntuales. Simplemente computo el promedio, eso es lo que usualmente se usa en los enfoques bayesianos, pero aún así estoy concentrando la información de este pronóstico de densidad en un único punto, entonces tal vez estoy perdiendo algo. Y la idea es que en la práctica, aún así, lo que puede ser lo mejor para un pronóstico puntual, no necesariamente lo mejor para un pronóstico de densidad. En la práctica incluso, generalmente son diferentes equipos en los bancos centrales u otras instituciones los que hacen los pronósticos puntuales con diferentes modelos, incluso diferentes datos y diferente a lo que se hace con los pronósticos de densidad. Pueden ser otros datos, otros modelos. Incluso con encuestas también se puede hacer. Entonces la idea, les pongo un ejemplo por acá, después les explico cómo computamos estas densidades, pero aquí lo que tenemos es, fijémonos en cuál sería el pronóstico de densidad para Estados Unidos, crecimiento de Estados Unidos, un año para adelante. Son datos trimestrales y estos van a ser condicionales en la información que tenemos hoy, por ejemplo, del crecimiento de la producción de Estados Unidos y las condiciones financieras. Entonces, la distribución en azul vendría a ser lo que pronosticábamos sería la distribución de crecimiento para 1989, el último trimestre, con información que teníamos un año antes. Y aquí ustedes pueden ver, tenemos un promedio alrededor de 3 más o menos, o 2.5. Y después podemos ver con la línea anaranjada punteada lo que esperábamos para el 2000, primer trimestre. Entonces, claramente se ve que la distribución anaranjada está un poquito más corrida a la derecha y tiene una varianza más pequeña. Entonces, la diferencia entre el azul y la anaranjada es que con el azul teníamos varios años en Estados Unidos de condiciones financieras relativamente malas, difíciles. En cambio, a inicios de los 2000 teníamos varios años de condiciones financieras buenas. Y ahora veamos el gran contraste con la distribución amarilla. La distribución amarilla era lo que esperábamos para el 2008, último trimestre, que básicamente fue como el apogeo de la crisis financiera. Y recuerden que estos son con datos que teníamos en el 2007, último trimestre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Porque tenemos una enorme varianza comparado con las otras dos distribuciones. Eso fue que teníamos como unos 15 años de buenas condiciones financieras y de golpe empezaron a volverse malas al final del 2007, que eran más o menos las señales que algunos economistas daban de la potencial crisis financiera, y bueno, eso se reflejó en estos pronósticos de densidad. Entonces, lo que nos dice es, si yo tomo las diferentes series en cada trimestre, voy a tener una serie de tiempo, ¿verdad? Pero las realizaciones no son valores puntuales, que son los que usualmente nosotros conocemos, sino que cada realización es una distribución como tal, es una función. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos series de tiempo funcionales. Cada momento en el tiempo no tenemos un punto, sino que tenemos toda una distribución. La idea es tratar de aproximar todo el proceso estocástico, no solamente las realizaciones que observamos. Entonces, esto nos puede brindar información extra, tal vez para poder hacer mejores análisis o poder mejorar pronósticos. Entonces, nuestra idea era esa. Bueno, nuestra pregunta va a ser muy simple. Dado que nosotros tenemos esos pronósticos de densidad, ¿podríamos explotarlos para tratar de mejorar algún pronóstico puntual? La idea es como tratar de hacerlo más confiable, tratando de incorporar esta información adicional. Pues esa era nuestra idea. Pues la literatura relacionada es toda esta literatura de crecimiento en riesgo o inflación en riesgo, pero también va a estar relacionado con la literatura acerca de pronóstico, modelación con muchos predictores, con muchas covariantes, porque al fin y al cabo estas funciones van a funcionar, son digamos en la práctica como si tuvieras muchas variables porque tienen una dimensión infinita, ¿verdad?
porque al fin y al cabo el soporte del crecimiento del PIB va desde menos infinito a infinito. Entonces tienes que ver cómo pensar para poder utilizar eso en la práctica. Otra literatura importante y que es relativamente nueva, casi que desde hace unos 6 años empezó a explotar, es utilizar regresiones por cuantiles y estos mismos pronósticos de densidad en macroeconomía empírica. Ahora a lo que les interesa mucho a los macroeconomistas es, no, quiero poder explicar recesiones y quiero saber cuáles determinantes son claves desde el punto de vista empírico. Y otra literatura importante es todo esto de series de tiempo funcionales, que es, bueno, teóricamente cómo debería de manejar esto de que las series de tiempo ahora me dan funciones en cada momento en el tiempo. Ok. Entonces, lo que propone nuestro trabajo es una manera de poder mejorar pronósticos puntuales con algún pronóstico de densidad utilizando regresiones funcionales. Entonces, las contribuciones van a ser que nosotros de una manera factible y rigurosa proveemos una especie de alineamiento entre este pronóstico puntual con la información que proviene del pronóstico de densidad. Y lo otro es que podemos explotar ese contenido predictivo de los pronósticos de densidad de una manera eficiente por construcción. Y no solo eso, sino que nosotros también podemos, por decirlo así, desagregar las densidades y poder decir qué componente de la densidad es lo que nos está dando el mayor contenido predictivo. Ok, entonces ya para pasar al modelo, esta es nuestra ecuación clave, la que queremos estimar. Ustedes pueden ver que parece una regresión lineal usual. La única diferencia es que estoy quitándole los promedios, estoy centrándolo, pero al fin y al cabo podemos recuperar ese intercepto al final, ¿verdad? Después de hacer la estimación. Entonces, a la hora de hacer la estimación vamos a utilizar esta por cuestiones técnicas, pero a la hora de hacer los pronósticos para poder comparar vamos a utilizar estas de acá abajo. Pero básicamente son la misma ecuación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? YT más H es nuestra variable objetivo observada en el momento T más H. Eso significa que H es el horizonte de pronóstico. Si fueran datos trimestrales y quiero pronosticar un año para adelante, H sería igual a 4. MT más H condicional en T vendría a ser el pronóstico puntual para T más H, condicional en la información que yo tengo hasta el momento T. Y lo mismo va a ser para F de T más H condicional en T, solo que ahora ese sería el pronóstico de densidad condicional en la información que yo tengo en el momento T. Aquí lo interesante es, estos son vectores tales como nosotros los conocemos, entonces alfa sería un escalar, un valor sencillo puntual. Aquí el problema es esto que tenemos acá. Estos son funciones, ¿verdad? Entonces, como tienen una dimensión infinita, simplemente no las puedo agarrar y usarlas en la regresión. Incluso el mismo coeficiente beta asociado es una función como tal. Entonces tengo que ver qué hago con esto. Necesito ver cómo, desde el punto de vista teórico, los puedo incorporar a la regresión. La otra cosa que nos importa es los valores ajustados, los YT más H techo, van a ser pronósticos como tal, porque todos los insumos que están utilizando son con información que tenemos hoy y estamos tratando de aproximar algo a futuro. Entonces, como tal, después voy a comparar estos pronósticos puntuales con los valores ajustados de estas regresiones a ver cómo nos va. Y eso es lo que nos va a decir si realmente tenemos mejora o no. Sí. Sí. Y barra, M barra y F barra son solo promedios muestrales de los pronósticos aquí puntuales, de los pronósticos de densidad y de la variable observada que queremos pronosticar. No, aquí sería, ajá. Por ejemplo, cuando yo hago esta regresión, yo lo voy a hacer desde t igual 1 hasta algún momento t, digámoslo así, o t más h en este caso. Entonces, esta información que yo tengo aquí llega hasta t, esta información que yo tengo aquí llega hasta t, y esto yo pierdo las primeras observaciones, porque es una regresión como hacia adelante. Yo estoy haciendo la regresión con la covariante en t, pero la variable dependiente es t más h. Entonces, en Y yo voy a perder las primeras 8 observaciones, digámoslo así. No se usan. Pero sí, entonces, estos Y muestrales, Y barra, M barra y F barra van a ser como
los promedios muestrales de los datos que estamos observando. De toda la serie que utilizamos en la regresión. Sí. Ok, entonces aquí es donde ya se pone un poquito más densa la teoría, pero voy a tratar de hacerlo como lo más intuitivo posible. Usualmente lo que nos interesa cuando hacemos regresión es la varianza. La varianza es la clave. Si nosotros pensamos en mínimos cuadrados ordinarios, que es el más base, y recordamos la fórmula, siempre tenemos x' inversa, x' b, y. Ese es el coeficiente. Y eso significa que, bueno, en realidad nuestra varianza tiene que ver con el x' a la menos 1, x'. Eso es lo que siempre va a salir en la varianza. Entonces la varianza es la clave. Nosotros lo que vamos a agarrar es el operador de varianza de esas funciones, las funciones de esos pronósticos de densidad. Y si ustedes ven, lo que tengo es exactamente eso. Yo estoy computando la observación menos su promedio al cuadrado y sacándole la sumatoria dividida entre el total de datos. Esa es la fórmula de varianza. Solo que aquí es un poquito diferente porque aquí yo tengo funciones, no son observaciones puntuales. Entonces, por eso la multiplicación es con este simbolito. No es el producto de Kronecker, que usualmente usamos en econometría, sino que aquí sería el producto tensor, que es el que se usa más en física. Porque estas cosas, estas funciones van a vivir en los espacios de Hilbert. Lo mismo que se hace en física. Entonces, nosotros lo que decimos es, lo que me interesa es la varianza. Y la varianza va a cumplir dos cosas. Esas funciones tienen que ser integrables al cuadrado. Si vemos aquí, lo que tenemos es un cuadrado. Y además, esas integrales van a ser siempre cero. Y si yo le saco la integral a esta diferencia, siempre va a ser cero, porque esa integral lo que me hace el promedio, ¿verdad? Entonces yo tengo el promedio es el mismo promedio. Y el promedio de estas observaciones es el promedio. Entonces tengo promedio menos el promedio me da cero. Por eso, por construcción, estas observaciones que me van a dar la varianza viven en este espacio de Hilbert. Hay un teorema muy importante del análisis real que me dice, bueno, yo estas funciones que pueden ser muy complicadas, yo las puedo representar como una especie de base, algo similar al álgebra lineal, que uno podría decir, bueno, yo puedo agarrar este vector y representarlo con otros vectores ortogonales, lo que usualmente uno hace. Solo que ahora eso lo vamos a llamar funciones, ya no son vectores ortogonales, sino que son funciones ortogonales. Entonces, este teorema nos dice, bueno, yo puedo representar esas funciones que viven acá como una combinación lineal de esas otras funciones. Particularmente podemos agarrar muchas funciones, hay diferentes bases. Nosotros nos vamos a enfocar en una y esa base es la que obtenemos de lo que se llama componentes principales funcionales. Entonces, aquellos que conozcan un poquito del análisis de componentes principales, es exactamente lo mismo. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de obtener estos VK, que son la base que expande el lugar, el subespacio donde viven estas funciones, que son ortogonales entre ellas, pero que nos explican la mayor cantidad de varianza posible. Entonces, de ahí yo puedo agarrar el primer componente principal, va a explicar la mayoría de la varianza, el segundo componente principal va a explicar un poquito menos, pero es el que explica más dentro de los que quedan, y así sucesivamente. Entonces, al final, yo estoy resumiendo la información de esas funciones tan complejas en solo unos pocos componentes principales. Es la misma idea. La diferencia es que ahora esos componentes principales condensan la información de toda la serie de tiempo de esas densidades. Entonces ahora vamos a ver cómo se come eso. Y la idea es que esto nos permite obtener un mapeo entre el espacio original y lo que nosotros conocemos en los reales, de alguna dimensión K. Entonces, al final, teóricamente hablando, yo puedo pasar de mi componente funcional a un componente que ahora sí puedo medir en los reales, con vectores. Entonces, esa es la idea. Yo voy a pasar de mi regresión funcional a una regresión que ya es estándar. Este componente acá ya es transformado y ahora son vectores, y este beta ya ahora es un vector en los reales. Esto ya lo puedo estimar con cualquier método usual. Nosotros vamos a utilizar mínimos cuadrados ordinarios para no complicarnos mucho, pero cualquier otro método ya aquí es aplicable. Sin embargo, esto acá, dependiendo de la cantidad de componentes principales que usamos, va a ser un vector o puede ser solo un número, si utilizamos solo un componente.
Pero aún así, nosotros podríamos querer la función beta porque nos puede dar más información. La idea es utilizar toda la información de las funciones como tal. Entonces, yo puedo recuperar la función como tal, nada más utilizando la inversa del mapeo, que es básicamente nada más agarre el coeficiente estimado de la regresión estándar y multiplíquelo por el respectivo componente principal y con eso tenemos la función. Entonces, dos ventajas de eso es, primero, podemos hacer inferencia haciendo algún remuestreo con Bootstrap, por ejemplo, y lo otro es que las magnitudes ahora sí van a ser interpretables. Van a decirnos cómo deberíamos de ajustar los pronósticos puntuales para poder obtener una mejora en caso de que exista. Ok. Algo extra que queríamos ver y que había mencionado era, queremos ver qué parte de la densidad nos está ayudando en esa mejora. ¿Será que es toda la densidad junta o tal vez solo es el promedio de esas densidades lo que nos está ayudando? Entonces, una forma sería, bueno, computemos los promedios, esa serie de tiempo de los promedios de las densidades y separémosla del resto de la densidad. El resto de la densidad va a ser simplemente centrarla. Entonces, yo lo que hago es saco ese factor promedio, que es como lo llamamos, es una serie de tiempo de los promedios de las densidades, y lo que me queda son las densidades centradas todas en cero. Pero todavía la varianza, kurtosis, todo el resto de la información aún así es variable. Entonces, con eso, nosotros vamos a obtener diferentes especificaciones para poder decidir qué es lo que parece estar ayudando si es que encontramos algo. Entonces, lo primero es, vamos a utilizar los componentes principales tal como vienen, y vamos a llamar esta regresión inicial no restringida porque aquí le estamos dando un peso no restringido al pronóstico puntual. Y el resto es los pronósticos de densidad como los teníamos. La idea es que aquí estamos utilizando, ¿sí? Claro, claro. Perdón, porque yo sé que se trataba de no interrumpir, No, no, tranquilo. pero es que yo creo que si ya no pregunto ahora, ya no voy a entender seguro más adelante. Estamos tratando de predecir una variable y, Sí. ¿verdad? Cualquiera. Hay un valor puntual de esa variable y que es m y hay una densidad de esa variable y que es f. Pero realmente de esa densidad de esa variable, en cada momento t estamos tomando un valor, eso es lo que no entiendo, un valor de esa densidad o ese f que está ahí tiene una dimensión y qué dimensión tiene ese f y cómo se elige la dimensión. Sí. O si esa dimensión que se elige tiene que ver con la cantidad, con los componentes principales o con algo que tiene, ¿verdad? Esa es la parte Ok. que no estoy entendiendo bien. Sí. Y luego cuando se revierte a calcular la función beta, entonces también ahí tengo la duda de si cuando se revierte la función beta se está multiplicando por el componente principal, es por el primer componente principal, el más importante, o es como por esta suma de los componentes principales. Ok, Gracias. perfecto. Entonces, sí, la idea es, nosotros queremos pronosticar, digamos, el crecimiento del PIB un año para adelante. Ya tenemos un pronóstico puntual de ese potencial valor, que sería el M, y nuestro F es el pronóstico de densidad, pero es toda la densidad la estamos tomando. La diferencia es que nuestro marco teórico, digámoslo así, nos permite hacer esto operacional, ¿verdad? Entonces resumimos toda la densidad en uno, dos, o depende de cuántos componentes queramos, pero digamos en pocos componentes. Cada componente como tal en realidad nos da valores en todo el soporte de el crecimiento del PIB. Obviamente nosotros como que lo limitamos porque no podemos ir computacionalmente de menos infinito a infinito, pero tomamos, no sé, por ejemplo, de menos 20 a 20, que usualmente no vas a ver un crecimiento de menos 20 o un crecimiento de 20%, es muy, muy raro. Entonces digamos que ya ahí cortás, pero estamos utilizando toda la densidad. Esto por eso son funciones, porque en realidad sí estás utilizándola toda tal como viene. Con respecto a los componentes principales y cómo recuperar la función beta, depende de cuántos componentes principales estás incluyendo. Si solo incluyes uno, tenés un beta que salió de mínimos cuadrados ordinarios, lo multiplicas por ese componente y tenés tu función. Si estás utilizando dos componentes, tenés beta 1 del componente 1 multiplicado por ese componente más beta 2 multiplicado por el segundo componente. El resultado de esa sumatoria te da la función. Entonces así es como funciona. Entonces, digamos que hay como un intercambio, un costo-beneficio, ¿verdad? Entre más componentes incluyo, más están explicando de la variabilidad de la serie de tiempo de densidades, pero más complicada y difícil de interpretar va a ser la función resultante.
y puede ser que nos ayude mucho en pronóstico, pero no se puede explicar por qué, que es mucho lo que pasa con Machine Learning. Tal vez es, somos muy buenos pronosticando, no sabemos por qué. Y nosotros queremos un balance acá, entonces después les explico un poquito, pero la idea es queremos mejorar, pero queremos explicar por qué estamos mejorando. No sé si tienen alguna otra consulta. Sí. Gracias. Perdón. Preguntaba si los componentes principales dependen, y esto debe sugerir que, no, que me estoy quedando, que no estoy entendiendo mucho, por eso, ya que amablemente la directora del instituto me dio esa posibilidad, le voy a seguir, que es si los componentes principales dependen de cuántas variables hay en los modelos que se están usando para el pronóstico, para regresar a Blinder o al ex miembro del Fed que citó al principio, o depende de cuántos pronósticos hay hacia el pasado, es decir, si son la cantidad de variables hacia atrás o si son la cantidad de variables, no, de variables hacia atrás no, porque es más bien de observaciones hacia atrás o de variables en los modelos que se usaron para los pronósticos. Sospecho que ninguna de las dos es cierta, pero eso muestra mi ignorancia. No, no, tranquilo. O sea, yo sé que es un poquito complicado. Desde el punto de vista técnico, yo puedo incluso utilizar encuestas. No necesito un modelo para que me dé las densidades. Yo puedo agarrar, por ejemplo, la encuesta de expectativa de inflación de Costa Rica, agarrar las respuestas individuales y con eso de alguna forma frecuentista computar probabilidades y tener una densidad. Computar un histograma. Básicamente ese histograma hoy, el histograma mañana, etcétera, etcétera. Ya esos son en cierta medida pronósticos de densidades. Entonces, el componente principal está resumiendo la información de esos pronósticos de densidades. No hay ningún modelo por detrás. Pero claro, si yo... Eso ya hay que decirlo de alguna manera. Entonces, uno puede decidir parar con ciertos criterios, como decir, si ya explico el 90% de la variabilidad, me dejo esa cantidad, o puedo utilizar otros criterios que ya existen como en Machine Learning para poder decidir, validación cruzada, etcétera, etcétera. Pero ahí depende. Ok, perfecto. Nosotros los que usamos aquí sí son con modelos, entonces claramente los modelos diferentes te pueden dar diferentes componentes principales porque la serie de tiempo de las densidades va a ser diferente. Pero vamos a mostrar que por lo menos en los casos de la aplicación que hacemos es relativamente robusto lo que obtenemos al final. Ok, entonces para volver, esto era nuestro modelo restringido y la idea era que utilizábamos de manera conjunta los pronósticos de densidad y el pronóstico puntual para pronosticar la variable de interés. Podemos hacerlo restringido, decir, no, yo creo que en promedio el pronóstico puntual es correcto, le voy a asignar un peso de 1. Y entonces significa que el pronóstico de densidad solo va a tener un rol secundario para tratar de corregir cualquier error sistemático que el pronóstico puntual esté cometiendo. Tal vez cosas relacionadas con segundos o terceros momentos, porque creemos que por lo menos para el primer momento, que es el promedio, el puntual lo está haciendo bien. Y la otra es, bueno, quería separar esa densidad en dos componentes, queda su promedio y el resto de la densidad centrada. Entonces la idea es, en lugar de utilizar el primer componente principal, yo voy a obligar a que sea ese factor promedio el primero. El segundo factor va a ser el primer componente principal y así sucesivamente. Entonces, la idea con estos de acá es que me va a permitir explicar si el promedio me está ayudando, el promedio de las densidades, pero podría perder un poquito de información porque por construcción el primer componente principal era el que explicaba más de la varianza y lo estoy sustituyendo por otra cosa, pero nos da un poco más de interpretabilidad en qué parte de la densidad está ayudando. Entonces aquí en esta regresión vean que nuestro componente de funciones se separó en dos. Este es un vector, son solo los promedios de las densidades. Entonces este beta lo que nos va, es un beta estándar y nos va a decir, bueno, si ese promedio de las densidades está ayudando sí o no. Y el resto de la densidad es simplemente la densidad central y nos va a decir si el resto de la densidad está ayudando o no. Igualmente aquí este no es restringido, entonces estamos utilizando todo de forma conjunta.
Y por último, podemos restringirlo también para decir, bueno, estos dos componentes solo van a tener un rol secundario para ver si ayudan. Esa es la idea con estas regresiones. Eso desde el punto de vista técnico de cómo poder hacerlo. Y ahora vamos a hacer una aplicación por cuestiones de que tenemos más datos para Estados Unidos, una serie de tiempo más largas, más variables y demás. Entonces lo aplicamos para Estados Unidos y particularmente van a ser con datos trimestrales. Queremos ver un trimestre para adelante, un año para adelante, el crecimiento real y la inflación. Entonces los datos van a ser del 73 al 2024, tercer trimestre, perdón. Eso es para el crecimiento. Para la inflación tenemos un poquito menos de datos, entonces empezamos en el 83. Es más que todo por unas ciertas variables que son importantes para inflación, de expectativas de inflación, pero la muestra es más corta. Utilizamos lo que se le llama datos revisados y datos sin revisar. Usualmente en la literatura de pronósticos en Estados Unidos les interesa más con datos sin revisar porque son los datos que se publican primero y usualmente los que se utilizan si usted cada mes o cada trimestre está corriendo los pronósticos. Pero utilizamos los dos para poder ver si las revisiones nos cambian en algo, pero vamos a ver que es relativamente robusto. Eso es algo bueno porque la idea es que si estás aproximando bien el proceso estocástico con una cierta muestra, ya no deberías de necesitar hacerlo más, porque esta muestra debería de ser representativa del proceso estocástico. Pero bueno, sigamos a ver si los convenzo. Sí. Tenemos los dos. Tenemos los datos revisados y los no revisados. Sí. Ok. Entonces, bueno, las bases de datos son la base de datos de la Reserva Federal de San Luis, ¿verdad? Que es ese repositorio que se le llama FRED. Alfred es el mismo, pero es para los datos históricos. Ahí uno puede conseguir los datos no revisados y datos de Yahoo Finance para obtener los datos de los índices de precios. Lo que vamos a considerar dentro de muestra para las regresiones funcionales, porque tenemos que utilizar alguna muestra para estimarlas, va a ser del 73 u 83, dependiendo de qué variable sea, hasta el 2003. Eso es nuestro caso base, pero también probamos cambiando este tamaño de muestra para ver si era robusto, si teníamos problemas de inestabilidad en los parámetros. Lo que vamos a considerar fuera de muestra es el resto de la información, que son, por lo menos en el caso base, más de 20 años. La variable objetivo va a ser la tasa de crecimiento interanual para el crecimiento del PIB o la tasa de inflación en el periodo T más H. Ahora, nosotros teníamos que computar los pronósticos de densidad. Entonces, los covariantes que utilizamos para los pronósticos de densidad van a ser, tenemos diferentes formas, pero nuestra base para el crecimiento va a ser los mismos datos del crecimiento, ¿verdad? Y el índice de condiciones financieras, que este es publicado por la Reserva Federal de Chicago, si no recuerdo mal, en el momento T. Recuerden que aquí nuestras regresiones en realidad es YT más H contra XT, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo que esto es los datos que observamos hoy, digámoslo así, contra el dato del PIB que se observaría en un año. Para inflación, utilizamos igual la inflación hoy, la tasa de crecimiento hoy, índice de condiciones financieras y una medida de expectativas de inflación un año para adelante. Esto lo obtenemos de la encuesta que hace la Universidad de Michigan, que es una de las más respetadas y a las que más le tienen confianza ya con respecto a expectativas de inflación. Eso sería como nuestra base y en este sí podemos hacer con datos revisados y datos sin revisar. Después probamos otros modelos extra donde tenemos muchas variables que los llamamos un ambiente rico en datos, pero aquí solo tenemos datos revisados porque muchas de las variables no tienen esa serie histórica sin revisar. Entonces, digamos que es como algo extra para ver qué otras variables podrían ser útiles, pero las que han sido, digamos, estándar en la literatura son estas de acá arriba. Acá tenemos un montón de variables macroeconómicas financieras y utilizamos otros métodos más de Machine Learning para poder ver qué variables son importantes. La diferencia entre el crecimiento y la inflación son otras 5 variables extra que son de expectativa de inflación. Una es esta, ¿verdad?, de la encuesta de Michigan, y otras son creadas con modelos por la Reserva Federal de Cleveland, que son expectativas de inflación basadas en los mercados financieros, y son con un año para adelante, 2 años para adelante, 5 y hasta 10. Ok,
Ahora, para las regresiones funcionales, esos pronósticos de densidad van a ser insumos, ya los tomamos como dados, como si fueran datos para utilizarlos en esa regresión. Utilizamos igual métodos paramétricos y no paramétricos. Si tengo un poquito de tiempo, les puedo explicar nada más la diferencia entre ellos después, pero la idea era como tener diferentes formas y tratar de ver formas más flexibles también si cambiaban los resultados o no. Y el pronóstico puntual, para no tener que estar justificando, digamos, utilizamos este modelo, es correcto o no. También estamos pensando utilizar algún modelo base, tal vez algún tipo de ARIMA o algo por el estilo, para tener pronóstico puntual, pero de momento en estos ejercicios que les voy a mostrar, lo que agarramos fueron el promedio de las respuestas individuales de la encuesta a pronosticadores profesionales que mantiene la Reserva Federal de Filadelfia para Estados Unidos. Y utilizamos esta porque la muestra es bastante larga, es la encuesta, digamos, más vieja, que tenemos datos desde el 68 y es trimestral, entonces calza perfecto con la muestra de datos que tenemos. Ok, pues nada más para resumir, ¿cuál es nuestro proceso de modelación? De los datos, nuestro paso 2 va a ser regresión por cuantiles. Este paso 2 no es necesario, podemos pasar directo a tratar de hacer pronósticos de densidad de diferentes formas, con métodos bayesianos, por ejemplo, u otro tipo. Solo remuestreos con Bootstrap podría hacerlo. Pero en la literatura les ha gustado utilizar regresiones por cuantiles porque permite explicar las diferentes secciones de la distribución. Yo puedo enfocarme en el percentil 5, por ejemplo, para ver crecimiento en riesgo y decir, estas son las variables clave que me explican el crecimiento del PIB en ese percentil de la distribución. Entonces, por eso también tomamos esto para poder dar un poquito más de interpretabilidad a lo que tenemos. Entonces, igual, esas regresiones por cuantiles las podemos computar de muchas formas paramétricas y no paramétricas. Nosotros probamos algunas de esas. Después pasamos a la regresión a los pronósticos de densidad, que igual se pueden computar de formas paramétricas y no paramétricas. Una vez teniendo esa serie de tiempo, entonces ahora sí hacemos el análisis de componentes principales funcionales para obtener los distintos componentes principales. Con esos ya podemos utilizar la regresión funcional. Todavía hay que decidir la cantidad de componentes principales a incluir. Utilizamos desde 1 hasta 15, entonces tenemos un montón de regresiones y después decidimos cuánto nos dejamos. Ahorita les explico cómo. Y al final hacemos evaluaciones de pronóstico, computamos los sesgos, varianzas, la raíz del error cuadrático medio para ver precisión y las pruebas estándar de Di-Bolivariano para poder ver si estadísticamente estamos mejorando o no en capacidad de pronóstico. Entonces, nada más aquí algunas salvedades. Utilizamos ventana móvil para esos pronósticos. Entonces, nuestra primera muestra de estimación va a ser desde el inicio de los datos hasta el 2002, 2002 último trimestre. Y vamos a pronosticar el último trimestre del 2003 y así lo hacemos sucesivamente. Estimamos una única vez nuestros coeficientes de la regresión funcional. No lo hacemos nunca más para tratar de ser un poquito más rigurosos y ver si realmente nos ayudaban sin necesidad de estar teniendo que actualizarlos. Y eso lo hacemos con la muestra que habíamos definido como dentro de muestra, que era desde el inicio de los datos hasta el 2003. La forma en que elegimos los componentes principales era que nos ayudara a minimizar el error de pronóstico, pero que al mismo tiempo la función beta que obtuviéramos fuera estadísticamente significativa y que pudiera ser interpretable. Entonces, hay algunas otras especificaciones con más componentes principales que mejoran un poquito la precisión de pronóstico, pero que ya no se pueden interpretar porque son muy inestables. Entonces, preferimos no utilizar esas. Si fuéramos más de Machine Learning, seguramente agarraríamos esas, pero nosotros somos más economistas, necesitamos interpretación también, entonces preferimos las otras. Y la prueba de Di-Bolivariano, solo para recordar un poquito, al final tenemos 83 observaciones fuera de muestra para el caso base. La prueba de Di-Bolivariano es simplemente computar el promedio de las diferencias de los errores de pronóstico entre la desviación estándar de esas diferencias de los errores de pronóstico. Eso sabemos que va a converger a una normal estándar bajo la hipótesis nula de que hay igual capacidad de pronóstico. Entonces, al final, si rechazamos, significa que uno de los dos lo hace mejor, o el pronóstico puntual o nuestras regresiones funcionales que proponemos acá. Entonces, sin más dilación, aquí tenemos los resultados, por lo menos en la base. Aquí la tabla lo que nos dice son los valores de sesgo varianza y raíz del error cuadrático medio relativas a
el promedio de las respuestas individuales de la encuesta. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice que esta que fue nuestra mejor especificación, el sesgo de nuestras regresiones funcionales es solo 36% del sesgo de el que teníamos de la encuesta. La varianza es 91% y en general nuestro error cuadrático medio, la raíz del error cuadrático medio es 67%. Por eso nosotros decimos que logramos mejorar en un 33%. Y principalmente es porque logramos disminuir el sesgo. Esto es para el crecimiento del PIB. Y ustedes pueden ver que nos dice que es un resultado estadísticamente significativo. Entonces parece ser que sí logramos mejorar esa capacidad de pronóstico. Aquí tenemos diferentes otros casos, ahí si tenemos tiempo lo podemos discutir, pero son diferentes formas, ya sea de computar la regresión por cuantiles o de computar el pronóstico de densidad después de tener la regresión de cuantiles o diferentes datos, ya sea con los datos revisados o sin revisar. Pero es un resultado relativamente robusto. Ah, sí, el 0.36 era 36% de la varianza, o sea, que el sesgo de nuestra regresión funcional solo es 36% del sesgo que tiene la encuesta. Entonces, si la encuesta tiene un sesgo de 1%, digámoslo así, nuestra regresión funcional solo tiene 0.36% de sesgo. Ok. Aquí tenemos lo mismo para inflación, un periodo para adelante, algo que no les mencioné, sí. Cuando lo hacemos un periodo para adelante con crecimiento, no nos da diferencia, básicamente la encuesta lo hace igual de bien que las regresiones funcionales. Un año para adelante en crecimiento, si lo hace bien, que fue la que les mostré. Si lo hacemos un periodo para adelante en inflación, si lo hace mejor, que es esta que tenemos acá, un año para adelante para inflación, son prácticamente iguales la encuesta que las regresiones funcionales. Y eso es porque la información que viene de la densidad es muy diferente y ahorita la vamos a ver en las regresiones, los coeficientes de las regresiones como tal. La información de la densidad para inflación es muy diferente que la que obtenemos para el crecimiento. Y aquí ustedes pueden ver la diferencia. Si yo me devuelvo aquí para crecimiento, estos modelos no restringidos y sin separar los promedios son los que fueron mejores. Pero en inflación, nosotros sí tenemos que separar los promedios, ¿verdad? Tener la densidad completa no es mejor que separar el promedio del resto de la densidad. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Aquí nada más para resumir rápidamente, un primer componente principal en el crecimiento nos explica casi más de un 80% de la variabilidad de la serie de tiempo de las densidades. En cambio, para inflación nos explica un 36%. Entonces, ya ahí podemos ver que las densidades son bastante diferentes entre ellas. Y aquí explicamos un poquito para un año para adelante el crecimiento. Lo que tenemos en este panel A es el componente principal. Ustedes pueden ver que tiene una forma muy particular. Como les dije, la integral tiene que ser 0. Si yo le saco la integral a esto, va a ser 0. Y aquí lo que me dice en el eje X es potenciales valores de pronósticos. Ese es el soporte de pronósticos. En el eje Y lo que me dice es potenciales cambios que yo le debería hacer a ese pronóstico puntual según esta función. Entonces, por ejemplo, un pronóstico de 0 acá debería ser menos 0.1 según esta función. Y un pronóstico de 5% que anda por acá debería ser un 5.2, digámoslo así, según esta función. Todavía no es tan fácil de interpretar, por eso necesitamos la función beta. La función beta sí, la magnitud va a estar correcta. Aquí la magnitud todavía no es correcta. Lo otro importante es esto que llamamos loadings, son los pesos, los coeficientes asociados a esta función. Eso lo que nos dice es cuándo tenemos que usar la función y cuándo la función se sube hacia arriba o se sube hacia abajo. Se baja, perdón. Entonces, los rectángulos en gris lo que nos dicen son las fechas de recesión como son clasificadas por el National Bureau of Economic Research en Estados Unidos, y ustedes pueden ver un patrón muy particular. Esos pesos caen cuando hay recesiones, suben cuando no tenemos recesiones, y así sucesivamente a lo largo del tiempo. Entonces lo que nos dice es, este componente principal, esta función, está asociada o está capturando información proveniente de las densidades que tiene que ver con recesiones y expansiones. Entonces, si ustedes le ponen un poquito de atención acá,
Claro, pronósticos altos, la función me dice, deberían de ser un poquito más altos. Pronósticos bajos deberían de ser un poquito más bajos para poder capturar esa información que tiene que ver con recesiones y expansiones. Eso quiere decir que los pronósticos puntuales provenientes de la encuesta tienden a ser conservativos, conservadores, ¿verdad? Cuando son pronósticos altos deberían de ser un poquito más altos, cuando son bajos deberían de ser un poquito más bajos. Aquí tenemos lo mismo para inflación. Vean que aquí la función se ve muy similar, pero los coeficientes, los loadings, son muy distintos que con producción, que con crecimiento del PIB. Y aquí lo que yo argumento es que tenemos un cambio estructural en los pesos y que me parece tiene que ver con cómo se cambió el paradigma de política monetaria en Estados Unidos. Vean que aquí el cambio estructural anda alrededor de inicios de los 90, cuando Estados Unidos, perdón, ya empezó a enfocarse más implícitamente en una meta de inflación. Entonces, mi idea acá es, bueno, parece ser que como la Fed ya empezó a controlar mejor inflación, provoca una serie de desconexión entre potenciales pronosticadores de inflación y la inflación, porque básicamente la Fed ya es la que está, en cierta medida, manteniendo la inflación relativamente estable. Entonces, por eso acá este quiebre estructural nos dice, bueno, es más difícil pronosticar inflación utilizando estas densidades porque no hay mucha variabilidad. Aquí lo que les muestro son los coeficientes asociados a esas regresiones funcionales, que fueron los que nos dan, las que están asociadas con esos componentes. Aquí lo que me interesa ver es que para crecimiento, lo que se sugiere debería ser el peso para la encuesta es un 29%, y aquí podemos ver que ese coeficiente el asociado con la función es estadísticamente significativo. Ahora, de esos numeritos, ¿verdad? Recuerden que yo quería la función. Entonces, yo me puedo ir a agarrar ese coeficiente, multiplicarlo por el factor, que es lo que tenemos por acá, y obtengo la función. Y vean que ahora esta función va a tener diferentes magnitudes en el eje Y. Estos ya los puedo interpretar directamente como cuál es la sugerencia en puntos porcentuales de cómo debería de modificar mi pronóstico puntual en aras de mejorar la capacidad de pronóstico si quisiera considerar la información que viene de las densidades. Y hicimos un bootstrap para ver si era estadísticamente significativo y lo que obtenemos es exactamente eso. Vemos que pronósticos altos deberían de ser un poquito más altos y pronósticos bajos deberían de ser un poquito más bajos. Entonces lo que nos señalaba era que, bueno, la encuesta parece ser un poquito conservadora y si quisiéramos tomar en consideración la información de recesiones y expansiones, que eran las que obteníamos con este primer componente principal, deberíamos de ser un poquito más agresivos y tirar un poquito más para arriba o para abajo los pronósticos. Ok, entonces eso es básicamente lo que les explico acá. Hay un punto clave. Si ustedes ven cuando es 0, esta función por acá, es como una especie de umbral a partir del cual yo más o menos sé cuándo debería tirar hacia la baja o tirar hacia el alza los pronósticos. Y ese umbral nos daba 2.5% para el crecimiento del PIB. Y es algo que ustedes van a ver es sumamente robusto sin importar qué especificación estemos utilizando. Esto es lo mismo, las regresiones funcionales, pero ahora, perdón. Tengo entendido que el crecimiento a largo plazo para Estados Unidos anda alrededor del 2, entonces creo que sí, anda cerca, sí, sí. Sí, entonces era algo que también queríamos ver si se podía interpretar de esa forma y también queríamos verlo para inflación, a ver por dónde andaba. Ya te lo muestro. Ok, entonces, estos son los coeficientes, pero un periodo para adelante para inflación. Aquí hay algo muy particular. Si yo observo las regresiones cuando meto toda la densidad sin separar, es estadísticamente significativo. Pero cuando yo separo el componente del promedio del resto de la densidad, el resto de la densidad ya no me ayuda. Solo es el promedio de las densidades lo que me está ayudando y por eso cuando lo habíamos visto en las tablas anteriores, eran esos los que mejoraban la capacidad de pronóstico para inflación. Entonces, como que parece que tenemos dos patrones muy particulares. Las densidades en el crecimiento nos ayudan mucho porque nos dan información de recesiones y expansiones, pero no tenemos que separar la densidad. Tiene que ser en un conjunto, toda completa, como hay que usarla. Para inflación, no tenemos como un patrón tan claro, parece ser que hay una especie de quiebre estructural que indica como una desconexión por
cambio en el paradigma de política monetaria, pero aún así el promedio de las densidades parece ser que ayuda, pero solo el promedio de las densidades y no el resto de la densidad. No les mostré eso acá, pero si yo graficara cómo se ve la serie de tiempo de densidades para el crecimiento y cómo se ve para la inflación, para el crecimiento tenés colas mucho más largas, hay más varianza, la inflación todo está muy concentrado y no tenés valores prácticamente negativos en inflación. Entonces tenés una kurtosis mucho más pequeña y una varianza mucho más pequeña en inflación que en crecimiento. Entonces tiene sentido con esto, ¿verdad? El promedio es lo que te ayuda en inflación. No necesitas más. Incluso la encuesta es bastante buena para inflación, pero para crecimiento sería mucho mejor utilizar la información de densidades como tal. Ok, y aquí nada más para mostrarles cómo se ve la función beta, pero ahora para inflación, que tenemos básicamente lo mismo, pero ya sabemos que lo que importa más no es tanto la función, sino el promedio como tal. Eso es lo que ayuda a mejorar el pronóstico. Y aquí nada más para mostrarles la robustez de esa función, pero para el crecimiento del PIB. Y aquí tenemos las diferentes formas de computar la regresión por cuantiles, diferentes formas de computar la densidad paramétrica o no paramétricamente, diferentes muestras dentro de muestra o utilizando datos revisados o datos sin revisar. Y la forma de la función es prácticamente la misma, no cambia mucho. E incluso el umbral siempre anda alrededor del 2.5%. Sí. Ah, sí, perdón. Devolvámonos por acá. El umbral de inflación anda aquí como un 3%. Ah, el periodo que utilizábamos dentro de muestra era para estas regresiones desde el 83 hasta el 2003. Pero es relativamente robusto, aunque yo incluya hasta el 2014 o más, aún así anda relativamente robusto, tanto para inflación como para crecimiento. Sí. Sí, está en 2.6. Sí, no, con gusto. Y lo otro que queríamos ver es, bueno, tal vez el peso que nos dice la regresión deberíamos de darle al pronóstico puntual, tal vez no es tan estable, pero igual, vemos que acá es relativamente estable, y no importa cómo lo computemos con diferentes especificaciones, diferentes muestras de datos. Hay algunos que nos dan un poquito diferentes, pero estadísticamente no son diferentes según los intervalos de confianza, incluso con datos sin revisar. Esos pesos que deberíamos de darle al pronóstico puntual son muy similares. Y lo mismo, perdón, el peso que deberíamos de darle al promedio de las densidades para la inflación es relativamente estable también. Aquí sí cambia un poco más, pero es lo que les digo, como que para la inflación es un poco más difícil por esa potencial desconexión que hay por la política monetaria tratando de estabilizar inflación. Y bueno, ya para concluir, nuestro interés era más en ver si técnicamente hablando podríamos utilizar un pronóstico de densidad para mejorar uno puntual, pero aún así salían cosas interesantes en la aplicación. Y la idea es que sí, podemos tratar de mejorarlo. En el crecimiento vimos que las especificaciones no restringidas eran mejores, en cambio restringidas e incluso con el factor promedio eran mejores para inflación. Lo que era clave para el crecimiento del PIB era explotar el contenido predictivo que está relacionado con recesiones y expansiones. En cambio, para inflaciones solamente utilice los promedios y es más que suficiente. Y los resultados nos indicaban que, bueno, la encuesta parecía que es un poco conservadora, ¿verdad? Que debería de ser un poco más agresiva y cuando pronostica para arriba, debe ser un poquito más para arriba. Incluso tenemos un umbral. El umbral anda alrededor de 2.5% para crecimiento y 3% para inflación. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque esta mejora va a ser específica de cada caso. Porque al fin y al cabo tengo muchas formas de computar el pronóstico puntual, muchas formas de computar los pronósticos de densidad y depende de cada país también, ¿verdad? De cada variable que yo vaya a realizar. Y eso sería. Muchas gracias, que muy interesante. Yo tengo varias preguntas, entonces, ya que algunos hicieron antes, les voy a despacharme con estas. Que
Me parece que uno de los temas importantes que salía era el tema del cambio estructural. Por la forma en que ustedes mismos tomaron la muestra, se ve que lo hicieron así porque, por ejemplo, agarran datos después del 73, después del shock petrolero. eh, y entonces, bueno, que implícitamente hay un tema, bueno, y parece ser que sale el tema de la inflación también, y que ahí mismo hubo un cambio estructural. Pero la pregunta es si, bueno, entonces primero es el alfa, el tau, el beta. Si lo calculan en un momento antes de un cambio estructural, habría un problema, ¿verdad? Es decir, como que habría que tirar los datos si usted dice, no, hay un cambio estructural. Y la pregunta es si uno debería plantearse como un paso anterior a lo que ustedes están diciendo, como decir, "Vea, aquí no ha habido un cambio estructural". Ustedes lo hicieron implícitamente, pero por ejemplo con la inflación también hay un debate que si después de la pandemia estamos en otro régimen, ¿verdad? De inflación más, por lo menos para Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo entrarle a ese tema? Pues las otras preguntas son muy distintas, entonces voy una por una. Perfecto. Este, técnicamente hablando, y algo de lo que hemos comentado y hemos tratado de argumentar es, si nosotros estamos utilizando estos pronósticos de densidad y ocurre un cambio estructural, entonces debería reflejarse en la serie de tiempo. Estas densidades deberían de cambiar de alguna manera. Entonces, depende mucho de cómo lo estés computando. Cuando lo computábamos para crecimiento, si es un año para adelante, la serie como que no cambiaba mucho en el promedio, pero cambiaban las colas. Pero si lo computas un trimestre para adelante, ves que hay una distribución acá, el siguiente trimestre anda por acá y el otro anda por acá. Entonces cambia mucho, depende de cómo lo estés computando. Pero los quiebres estructurales deberían de verse exactamente ahí. Cómo cambian esas densidades en cada momento. Y por eso nosotros hicimos el ejercicio de, no, computemos esto con múltiples muestras, antes o después de los quiebres estructurales, a ver si los coeficientes son robustos. Y por eso veíamos estas funciones que les mostré, que prácticamente se veían igual y tenían el mismo umbral. Entonces pareciera que al capturar la serie de tiempo hasta una muestra dada, eso ya es relativamente representativo de lo que debía venir después, porque ya estás considerando, aquí ya hay recesiones y expansiones. Aquí, desde el punto de vista estadístico, no deberían de cambiar mucho. Cambia el porqué y cambia tal vez la magnitud, pero desde el punto de vista estadístico deberían de verse similar en la distribución. La segunda pregunta, no sé si podrías pasar a donde están los cuatro modelos con el crecimiento y las distintas medidas del sesgo. Y Ajá. entonces la pregunta ahí es, al final, digamos, como un poco más técnicamente, digamos, hablando, ¿qué es lo mejor, digamos, o cuál de estos modelos es el mejor? Porque también está viendo el último que, por decirlo así, con el test de Diebold y Mariano, pues es más grande la diferencia, y hay cosas donde está uno a favor del otro, ¿verdad? Y entonces, ¿por cuál se van ustedes y por cuál razón, ¿verdad? Sí, eso era lo que te decía de la dicotomía entre interpretabilidad o precisión. Entonces, pareciera que este es, bueno, digamos que no puedo decir exactamente más preciso, porque tiene un poquito más de sesgo, pero en términos de las diferencias con el pronóstico puntual, son menores, o digamos que lo hace mejor la serie de tiempo de los errores de pronóstico. Pero el coeficiente beta de esta función no te dice nada, es casi una línea recta. De hecho, lo tengo por ahí, pero tendría que darle como clic para verlo. Pero sí, básicamente lo que nosotros dijimos es, estas dos de acá abajo, en capacidad de pronóstico podrían ser iguales que las dos de aquí arriba, todas mejoran con respecto al pronóstico puntual, pero esta de aquí sabemos por qué. Nuestra función beta se veía muy bonita, nos da el umbral, nos dice que tiene que ver con recesiones y expansiones, y la capacidad de pronóstico es similar. En estas tenemos tal vez un poquito de mejora en términos de precisión, pero no nos dice por qué. Y entonces al siguiente, que es el de la inflación, la pregunta es, por ejemplo, por decir, este modelo, el que está en azulito, entonces tiene menor varianza que el modelo, pero tiene más sesgo. Y entonces la pregunta ahí es, bueno, ¿eso mejora o desmejora con respecto al caso base? Sí, esto es como una dicotomía muy clásica que se da en términos de pronóstico. Es lo que le dicen como tratar de regularizar.
en esta jerga de Machine Learning o demás, porque muchas veces vos puedes tener eh, un pronóstico que es insesgado, pero tiene mucha varianza. Entonces muchas veces puedes decir, bueno, no me importa que tenga un poco más de sesgo, pero que disminuya bastante la varianza, entonces al final la raíz del error cuadrático medio te da menor. Esa es la diferencia en que tenemos, voy a volverme un toquecito acá. La diferencia que tenemos con el PIB, crecimiento del PIB, es que logramos mejorar sesgo. Si me fijara en los datos sin revisar, la varianza de hecho es un poquito más alta. Entonces sí tenemos como esa dicotomía, es que estos ya son datos revisados, entonces por eso se ve bastante bien. Entonces, para crecimiento, mejoramos sesgo, pero más o menos tenemos misma varianza o la empeoramos un poquito. Para inflación, empeoramos sesgo, pero mejoramos muchísimo la varianza. Y también tiene que ver con eso de qué información, contenido predictivo tienen las densidades. En el crecimiento teníamos densidades muy informativas, entonces no permiten disminuir el sesgo. En la varianza, perdón, en la inflación nuestras densidades no son muy informativas, solo el promedio, pero ese promedio nos está ayudando a mejorar la varianza en general, a pesar de que aumentamos el sesgo. Una pregunta, en la línea esta de la FPC que tenías, la densidad esta, adelante, estaba, Adelante. sí, más adelante, que era como esa curva. Ajá. Entonces, la interpretación económica que estabas diciendo es, o la forma en que yo lo traduje en la cabeza mía fue de que si estuviéramos en un tiempo normal de expansión, al pronóstico habría que añadirle un poquito más, que es esa parte de arriba, parte de arriba, y si estamos en recesión, debería quitarle un poco más, ¿verdad? Que es la parte de abajo. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo sé yo eso 100%? Digamos, por ejemplo, ahorita, digamos, en mayo del 2025, con todos los cambios y los shocks que han habido sobre los aranceles, ¿estoy en una recesión o estoy en tiempo normal? Yo creo que para una persona como para decidir ese punto, ahorita en este momento, me parece que es un tema bastante difícil. Sí, yo lo que haría es, me voy a fijar por acá, porque la función beta nos da las magnitudes, digamos, digamos, corregidas, interpretables en términos de puntos porcentuales de pronóstico. Si yo tuviera que hacerlo y yo tuviera algún modelo o alguna encuesta que me da un número, yo me fijo, bueno, ¿cuánto me da? Me da 4%, entonces agarro y meto ese 4% aquí en la función y le digo, bueno, deme cuál es el valor respectivo acá. Y esa sería mi corrección. Eso sería claramente si le creemos que las densidades son correctas, etcétera, y que están capturando algo útil. Y como te digo, es otra herramienta extra y no necesariamente tiene que ser la única. Recordemos Alan Blinder, no creamos en ningún modelo individual, porque no hay modelo perfecto. Pero esto puede ser algo que nos puede ayudar a tener una segunda opinión, digamos. Tal vez pensamos en el Banco Central que dice, crecimiento va a ser 3%, pues yo puedo llegar y pararme en el 3% aquí y decir, bueno, debería ser 3.2 tal vez. Tiene mucho sentido. Muchas gracias. Esas son mis preguntas. Muchas gracias, Kerry. Súper interesante. Me parece, digamos, esta curva es bastante interesante porque un poco hace un análisis sobre la calidad de los pronósticos, ¿verdad? Digamos que van más allá de solamente poner la función, ¿verdad? Y nos dice cómo hay errores sistemáticos en los pronósticos. Entonces te quería preguntar si nos puedes hablar más de la encuesta de donde sacan esos pronósticos. ¿Se los hacen a las personas, a organizaciones? Sí, sí, no lo tengo acá. Y eso es como una crítica, ¿verdad? Como que tienen en la cabeza los encuestadores, perdón, los encuestados, es difícil de saber. Lo que sí sabemos con certeza es qué información tenían en el momento que se hace la encuesta. Entonces la encuesta usualmente se hace como a mediados de cada trimestre y antes de que el Bureau of Economic Analysis publique la información del trimestre anterior del PIB. Pensemos en el caso de Costa Rica. Usualmente la información del primer trimestre del crecimiento se publica como a mediados del segundo trimestre, o si no estoy mal.
Entonces, a los encuestados no van a tener la información de ese trimestre anterior. Entonces, lo que les hacen son varias preguntas. Díganos, ¿cuál cree usted que es el crecimiento de ese trimestre anterior, del trimestre actual y así hasta dentro de un año? Entonces, ellos tienen que hacer como un ejercicio de, bueno, tengo que pronosticar esas con información que tenga disponible, que es más histórica anterior, y con eso nosotros computamos las tasas de crecimiento, digamos, implícitas de la encuesta. Entonces, siempre está la crítica de, bueno, no sabemos exactamente a qué le están apuntando los encuestados, pero sabemos cuál es el conjunto de información que tenían. Y usualmente se le pregunta a pronosticadores profesionales, que son usualmente economistas o expertos en finanzas, que están en diferentes industrias como bancos de inversión, bancos comerciales, incluso universidades, académicos. Se les pregunta también a estas empresas consultoras, pero que se dedican más como a investigación, etcétera, etcétera. Es como, digámoslo así, un público mucho más especializado. Y digamos que la encuesta también se usa mucho como un insumo incluso para la misma Fed. Varias cosas y de nuevo, eh, creo que no lo dije, pero este año cumplo 79 años. Entonces no hay no es por rajar, pero implica lo atrasado que tengo que estar. Un tema que me surgió así como inquietudes, valores revisados. Me acuerdo de un país de Centroamérica, decir cuál es, que en enero salía la estimación del PIB y como en junio salía el dato del PIB. En esa época solo había datos anuales. Creo que ese revisado no se parece al uso que usted... Lo voy a plantear como tres para que las vaya... creo que ese concepto de revisado no es... Luego, cuando yo cuando trabajaba con estas cosas, el tema de cambio estructural era casi un concepto. Eso es, y ahí está lo que varía en el tiempo y la estructura. Pero ahora estaba pensando que por ejemplo, cambio estructural podría ser 2008, cuando había un cierto sistema referido a Estados Unidos y el Atlántico Norte. Había una estructura del sistema financiero y bueno, cuando quiebra varios de los bancos y lo demás, aparece una estructura del sistema. Por ejemplo, Morgan Stanley y Citi creo que se vuelven uno solo. Es decir, se da una variante importante en la estructura de la banca, pero, por ejemplo, si uno está pensando en alguien que quiere coger una estructura de la economía básicamente de servicios y la quiere convertir en hagamos al país grande de nuevo y entonces hagámoslo manufacturero, eso sería otro tipo de cambio estructural. Es decir, ahí estamos hablando de perdón, y eso ocurrió, yo recuerdo cuando yo empecé a ver esos temas, era cuando estaba estudiando la economía de Panamá y me sorprendió a partir de la de Costa Rica. Lo de Panamá es que mi tesis doctoral era un modelo trimestral de Panamá cuando no había modelos trimestrales. Pero entonces, una de las cosas que me sorprendió era cómo era de intensiva la economía de Panamá en servicios. Era como es ahora la de Costa Rica, y Costa Rica no, Costa Rica era caña dulce para moler y café y etcétera. Entonces, a mí eso me tuve que pellizcar y tratar de entender. Ahí estoy viendo otro tipo de cambio estructural. Entonces, ustedes que están trabajando con estos términos de cambio estructural, ¿qué tanto tiene que ver con eso? ¿O yo tengo que ir al curso de historia económica o de alguna otra cosa para referirme? Y si quiere regresar a la de crecimiento de Diego Mariano. Por cierto, si alguien, dos noticias pequeñitas. Mariano murió hace unos 2 meses. Y aprovechando comerciales,
hoy Gabriel Macaya va a hablar sobre Rodrigo Gámez, que es el que fundó y le tocó cerrar el envío. Yo iba a decir, para mí envío significa, además de todas las otras cosas, los 3 ambientes de envío es una maravilla, pero bueno, ese es un comercial que me clavé. El 5.08, porque dijo que la media era básicamente plana, sería como usar un machine learning, y los otros serían más, por ejemplo, el morado sería usar más modelos o no entendí nada. Esas son las 3 preguntas. Ok, perfecto. Vamos a ver si recapitulo. La primera tiene que ver con revisiones. Lo que pasa es, en Costa Rica no existe tanto esa práctica, pero en Estados Unidos ellos llevan el registro. Ajá. Era, digamos, cuando Carlos Blanco, ¿quién era el director cuando Carlos Blanco o alguien así era el director de cuentas nacionales, antes de que fuera Marian Cover y esto, y entonces sí en enero sacaban uno, y luego en junio daban el de verdad, llamémosle, ¿verdad? Entonces sí había usted en esa época o no nacía, o estaba o no llegaba al kindergarten, pero digamos, sí existía esa historia, ¿verdad? Sí, digamos. Sí, sí se actualizan. La gran diferencia es que, digamos, por ejemplo, el Banco Central sí se actualiza. Yo no tengo conocimiento de que se mantenga una base de datos con el anterior y el revisado. Eso sí está en Estados Unidos. Entonces yo tengo el primero que ellos publicaron y también la serie de tiempo de cuál fue el que terminó al final. Y eso es útil porque al fin y al cabo la revisión te dice algo sobre las expectativas, hay cierta información ahí, y por eso a los que hacen literatura en pronósticos en Estados Unidos dicen, no, deme las series históricas, sin revisar, porque en las revisadas ya hay información nueva que te está diciendo hacia adelante qué pasó, pues no te sirve. Entonces esa es la diferencia. Entonces cuando haces pronóstico con la serie revisada, estás haciendo trampa, porque en realidad ya viste algo del futuro porque ya revisaste la serie. En el pasado yo llevaba unas encuestas que eran mensuales. Las del ICC, de las expectativas aquí, son trimestrales, pero yo en el pasado, ¿verdad? Teníamos una que era mensual, que se la hacía Unimer antes de que aquí se empezaran. Y entonces con eso después hacíamos pronósticos y se publicaban en el periódico El Financiero. Pero una vez el periodista me llama y me dice que por qué yo cambié lo que había pronosticado el Banco Central, y yo, porque el Banco Central lo actualizó. ¿Cómo? Lo cambian así nomás. Le dije, sí, porque ahora tienen mejores datos y entonces, pero eso es anecdótico, nada más como que le sorprendía que el Banco Central, la autoridad, cambiara. Claro, pues tenía mejores datos para actualizar. Yo creo que ahora sí es un poquito más aceptable, es bastante difícil, pero antes sí era como, ¿cómo que lo revisan? Sí, y se revisa no solo el de ahorita, se revisa toda la serie. Entonces, Que habían revisado el de diciembre, y yo, claro, sí, sí. sí. Claro, le parecía como que estaban haciendo trampa, ¿verdad? Pero bueno, es una anécdota, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, para contestar, la segunda pregunta de los cambios estructurales, lo que mencionaba creo que era... Ajá. Yo tenía la idea de que cambios estructurales era básicamente eran como 2 conceptos, ¿no? Y con esos ejemplos que le di, me parece que estructura de alguna manera es otra cosa, ¿verdad? Es decir, y por eso le planteé lo de 2008 y la crisis del sistema financiero, que por cierto, tengo la impresión de que en ese momento, llamémosle la estructura real, creo que cambió poco, por lo menos en ese momento, fue básicamente un choque financiero, el de 2008, que tuvo consecuencias, pero me parece que, en cambio, lo que estaba pensando eso de hacer, de convertir los países en manufactureros otra vez, me parece que eso es un cambio en la estructura, no tiene nada que ver con
o no parecería tener nada que ver en los discursos que aparecen en la mañana o en la tarde de cada día. No parece haber algo sobre cambios en el sector financiero, mientras todo el mundo en el sector financiero se mantenga calladito y no diga nada. Sí, ahí creo que... Sí, todo bien. Ahí creo que la gran diferencia es, con los cambios estructurales, es que hay que diferenciar el cambio estructural de una economía, digamos, su estructura productiva, instituciones, etcétera, ¿verdad? Pero aquí son cambios estructurales más como desde el punto de vista estadístico, de cómo hacer la modelación. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, pensemos lo más sencillo del mundo. Tengo una regresión lineal con un coeficiente beta asociado a condiciones financieras, y de repente ocurre algo como la crisis de 2008 que usted menciona. Entonces ese coeficiente antes era 0.5, ahora se volvió menos 0.5. Desde el punto de vista de modelación, eso es un cambio estructural que podría estar relacionado o no con un cambio estructural en la economía, en el sector financiero. A veces sí, muchas veces sí, en economía por lo menos sí pasa así, pero en modelación podría ser que no, podría ser por otras cosas como cuestiones de ruido estadístico, cuestiones de errores de datos, etcétera, etcétera. Entonces también podríamos observar ese tipo de cosas ahí. Macroeconomía es bien complicado desde el punto de vista empírico, porque todo el mundo está relacionado con todo el mundo. Entonces, acá nosotros tratamos como de alguna manera con esto de las distribuciones ver si esto captura también quiebres estructurales, y pareciera que al menos para detectar información proveniente de recesiones y expansiones ayuda, por lo menos en crecimiento. En inflación ya vimos que solo con los promedios es suficiente, el resto de la distribución no ayuda mucho. Por lo mismo, porque más bien hubo como una desconexión que tendría que ser un quiebre estructural, al menos así lo estamos interpretando. ¿Y cuál era la última? La última tenía que ver con Machine Learning y esto de acá. Básicamente todos, sí. Como usted dijo, que básicamente la media, si recuerdo bien, se mantenía sin cambios, y lo que aparecía era de la densidad. Lo que me quedó dando vuelta era, yo tampoco tengo demasiado claro qué es Machine Learning, pero tengo alguna noción de qué es, y me da la impresión de que lo de abajo es más Machine Learning, pero si usted me ayuda a la larga voy y estudio alguna cosa y aprendo. En realidad todas estas son regresiones lineales, digamos, no son simples porque tienen unas funciones ahí metidas, pero después de que se estiman se vuelven regresiones simples. Entonces, lo que me refería con eso es de que yo puedo tener, o al menos esta regresión por acá, me da más precisión, o pareciera que me da más precisión, pero no se puede interpretar. Entonces, a alguien que hace más Machine Learning, que tiene ese enfoque, le gustaría más porque estamos mejorando precisión. Pero nosotros los economistas no solo necesitamos precisión, nosotros necesitamos explicar por qué, porque después tenemos que tomar decisiones o tenemos que monitorear, bueno, si vuelve a ocurrir esto, ya sabemos qué va a pasar. Y particularmente, pues, nos gusta más esta. Los economistas es porque en la mañana decimos una cosa y en la tarde explicamos por qué lo decimos. No es cierto, ¿eh? Entonces, en cambio, los otros no tienen nada que explicar. Sí. ¿Es así, no? Sí. Aquí, digamos, no les mostré por cuestiones de tiempo, pero en nosotros que utilizamos muchas variables, utilizamos la regresión por cuantiles con lazo, y ahí nos permite ver como qué variables son clave en cada percentil de la distribución. Entonces, por ejemplo, para crecimiento, condiciones financieras o los diferenciales de tasas de interés de bonos del tesoro con la tasa ¿cómo se llama esto? La tasa objetivo de la Fed Funds, ese diferencial es una variable clave. Si usted ve ese diferencial moviéndose, ya usted sabe que es recesión, y eso lo podíamos ver por acá. Y también otras variables clave para inflación en la cola de la derecha, entonces están relacionadas con expectativas generalmente. Entonces teníamos cosas que tenían sentido, entonces por eso nos gustaba también desde el punto de vista de interpretación. Muchísimas gracias a todos y todas, pero sobre todo a Kerry por estar aquí con nosotros. Ha sido un gusto escuchar esta exposición tan interesante, y nos volvemos a ver el 20 de junio en una nueva edición del Coloquio de Investigación. Buenas tardes. Un Muchas aplauso. gracias.